Dios es bueno, Dios es maravilloso. Como cantamos hace un momentico, es único. En este 2022 nosotros hemos estado haciendo un énfasis como iglesia en el crecimiento y hemos compartido por bimestres un tema de crecimiento. En este mes de noviembre y de diciembre estamos orando y pidiendo al Señor que nos ayude a crecer en santidad. ¿Cuántos necesitan crecer en santidad? Como dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese todavía. Y si usted ya encontró como algún tope, órele al Señor y dígale: Señor, ayúdame a ver, abre mis ojos para entender y poder seguir creciendo, porque seguramente lo haremos hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Como decía San Juan, ya siendo un anciano, cuando escribe su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros nos enfrentamos a tentaciones diversas, ¿verdad? Continuamente, unas tentaciones quizá más fuertes que otras. Aún cristianos, por ejemplo, en la pandemia, entraron en tiempos de depresión, de angustia, de mucho temor. Y hemos encontrado aún personas cristianas no queriendo vivir más y tentados a acabar con su vida, o a que Dios mejor los quite de la tierra. Estos también son tentaciones, o tentaciones a mentir, a engañar, o a consumir drogas o vicios de alguna manera, o la mentira. Bueno, hay diversas cosas. No hay tal cosa como pecados mortales y veniales, ¿verdad? Ya sabemos por la Escritura que pecado es infracción de la ley de Dios y estamos llamados a ser santos, pero enfrentamos diversas tentaciones. Ahora entendamos que las tentaciones en sí mismas no son pecado. El estar siendo tentado no es igual a estar en pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Satanás lo tentó y pasó por muchas tentaciones como hombre, pero fue santo y sin mancha, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esa es la diferencia de Jesús, el Hijo de Dios, con cualquier otro ser humano que haya estado sobre la tierra. Él fue perfectamente santo y fiel a la palabra de Dios. A diferencia de nosotros, todos nosotros somos pecadores. Debemos entender entonces que la tentación es como esa encrucijada a la cual llegamos y tenemos que tomar una decisión: si seguir el camino de Dios o seguir el camino de los hombres, si obedecer a Dios o desobedecerlo, si hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. También acerca de las tentaciones, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero sí la Biblia dice de Satanás o del diablo como el tentador. Y desde Génesis capítulo 3 encontramos a la serpiente antigua, que es el diablo, hablando con Eva y tentándola, y ella sucumbiendo ante la tentación. Esa es la caída en el pecado de la raza humana. Entonces Satanás es el tentador. Pero también otro elemento que se suma a la tentación es nuestra naturaleza pecaminosa, que hay una inclinación al mal, hay una tendencia natural del ser humano a lo malo. Lo malo no hay que enseñárselo a los niños, ¿sí o no? Eso ya viene en el corazón. Empiezan a crecer y lo que hay que empezar es a corregir y a enderezar y a tratar de que viva bien. Pero lo malo, eso ya viene ahí. Hay una tendencia hacia el mal, a salirse del camino, a salirse de curso. Y por eso enfrentamos la tentación. Cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia, lujuria, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. O sea que es un proceso que se da. Las personas no caen en una situación de pecado de la noche a la mañana, sino que hay
una opresión y hay una tendencia y hay una invitación constante y hay una constante tentación hasta que la persona cede o vence la tentación. Y por eso el título de la enseñanza de hoy es ¿cómo resistir las tentaciones? Quizá hay alguien que diga, pastor, pero eso conmigo no va, pues yo estoy bien. Quizá esa ya sea una tentación. ¿Cómo resistir las tentaciones? Y quiero invitarlos a leer en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 12, una experiencia de un personaje muy querido por todos los cristianos, el patriarca José, cuando se enfrentó a una tentación con la esposa de un militar, capitán de la guardia de Faraón, la esposa de Potifar, y él enfrentó esa tentación. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12, de la siguiente manera. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló gracia José en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tenía el problema de algunos aquí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo agarró, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es tu palabra viva, es tu palabra eficaz, es tu palabra purificadora, tu palabra de libertad, tu palabra que penetra en nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, abiertos, expuestos a tu verdad, a tu palabra. Y que tu palabra, Señor, haga tu obra, no vuelva vacía, sino que haga la obra que tú quieres en cada corazón que hoy se dispone con atención para recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo resistir las tentaciones? Quiero decir solamente 3 cosas con base en este pasaje. La primera cosa que debemos hacer para resistir las tentaciones es afirmarnos en la relación con Dios. Si ustedes lo pueden notar en el caso de José, no solamente en este capítulo, sino en toda la historia, nos muestra cómo José desde su juventud fue un hombre apegado a Dios. Fue un muchacho que reconoció al Dios de su padre Jacob, al Dios de su abuelo y de su bisabuelo, o sea, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y él asumió una relación personal con Dios. Fue separado de su casa a temprana edad
Más o menos entre los 17, 18 años, sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron como esclavo. Así fue que fue a dar a Egipto y estuvo en esta situación. Tuvo un problema familiar muy fuerte con sus hermanos, y en esa circunstancia tan desfavorable, él enfrenta esta tentación. Pero lo que lo sostiene realmente, en primer lugar, es que ya a esa edad, él estaba desarrollando una relación personal con Dios. Y el temor de Dios estaba en él, esa reverencia hacia Dios. Dice aquí, Dios estaba con José. Y eso es lo que hace la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo es que él lo decía, es que otras personas podían reconocer que había algo sobrenatural y poderoso en él, que Dios estaba con él, y que como resultado de eso, lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Por eso este oficial de la guardia de Faraón confía en la mano de José todas sus cosas, la administración de toda su casa, y él se da cuenta que este muchacho está bajo la bendición de Dios, que hay una gracia especial en él. Y en este pasaje, en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 21, en el versículo 23, 4 veces se repite: Dios estaba con él. Alabado sea Dios. ¿Se podrá decir eso hoy de los que estamos aquí? Especialmente de los jóvenes, de los jovencitos, adolescentes, entre los 12 y 18 años, que otros puedan decir: es que Dios está con esa niña, es que Dios está con ese muchacho, es que se nota. Ahora, eso se nota. No estamos hablando de formas de vestir, ¿cierto? No estamos hablando de apariencias externas, pero sí de un comportamiento y de una manera de ser y de vivir que evidencia que Dios está con nosotros, que caminamos con Dios, que tenemos una relación personal con Dios. Y si uno tiene esa relación personal con Dios y conoce a Dios, y Dios es un Dios personal, ya tiene una gran ventaja para vencer las tentaciones del pecado. Alabado sea Dios. Para enfrentarse a todas las situaciones que hoy en día el mundo presenta y que están continuamente asediando al cristiano. Para José no era un problema decir que él era un hombre temeroso de Dios, que conocía a Dios, al Dios verdadero. No se avergonzaba. El problema quizá de muchos hoy en día es que se avergüenzan. Quizá la presión de su entorno, de la sociedad, los lleva a disimular su vida cristiana. Y alguien le pregunta: ¿es verdad que usted es cristiano? ¿Es verdad que usted va a una iglesia? ¿Es verdad que usted es de los aleluya? ¿Es verdad que usted es hermano? O como quiera que se lo pregunte, y con cierto menosprecio, pero que ese joven, esa señorita puede decir: sí, soy un hijo de Dios, conozco al Dios verdadero, el Dios de mis padres, pero el Dios mío, y tengo una relación personal con Dios, y usted necesita lo mismo. Creo que de ese talante era José, por la historia que leemos. A pesar de su juventud, desde su juventud, era una persona con una relación firme con Dios. Alabado sea el Señor. En lo personal recuerdo que con la ayuda de mis padres y de la iglesia pude afirmar desde mi juventud ese tipo de relación con Dios. Y recuerdo cuando fui reclutado para el ejército, no se me olvida, aunque hace ya muchos años. Y resulta que entré a un batallón de orden público en los Llanos Orientales con 300 muchachos más de todo el país, de todas las categorías de muchachos. Y estando todavía de civil, en los 4 primeros días de registro y de reclutamiento, de todo el proceso, me fue a visitar el pastor. Qué buen pastor. Y allá estaba el pastor en el batallón. Me mandaron llamar, un soldado me llevó hasta la guardia y ahí estaba mi pastor. Y yo lo vi con un maletincito blanco. Y dije: tan lindo el pastor, me trajo un presente. ¿Qué esperas tú que traiga al batallón? Unos chocorramos, unos yogures, unas manzanas. Cogí mi maletincito. El pastor habló conmigo un ratico. Me entré, me senté por allá a un ladito, y cuando abrí el maletín, ¿sabe qué había?
tratados. Estaba lleno de tratados, folletos para evangelizar. Tan querido mi pastor. Y yo dije, bueno, ya los tengo acá, yo voy a repartirlos. Y repartí a todos, a los soldados, a los oficiales, suboficiales, a todo el mundo. Se me acabaron los tratados, me quedó la maletica. 2 horas más tarde me estaban llamando a una oficina a hablar con el capitán que iba a ser comandante de esa compañía. Y tenía un folletico sobre el escritorio y me dijo, ¿usted fue el que repartió esto? Le digo, sí, señor. Me dijo, ¿sabe que eso está prohibido aquí? Esto es una unidad militar, usted no puede hacer ningún tipo de propaganda aquí. Y yo dije, no, eso no es propaganda, eso es la palabra de Dios. Yo soy cristiano, creo en el Señor. Y ese es un mensaje de la palabra de Dios que no le hace daño a nadie, hace bien a todos. Hablamos 2 horas con el capitán. Para él quedó claro que yo era un joven cristiano y convencido de mi fe. El problema es que en la noche de ese mismo día se reunió con toda la compañía y dice él, les voy a presentar un soldado especial. Uno que no es una caspa como todos algunos que están aquí. Venga Gutiérrez, vea, este muchacho es un hombre joven cristiano, por favor respétenlo. Ay, ¿para qué dijo eso mi capitán? ¡Ey, aleluya, hermano! Venga, Y empieza el bullying, diríamos hoy en día, ¿no? El bullying más tenaz. Pero hasta que se acostumbraron a verme como lo que soy y lo que he sido, un hijo de Dios. Y Dios me dio la oportunidad de dar testimonio en mi juventud, en ese entorno difícil. Yo creo que sí se puede. Jóvenes que están hoy aquí en la universidad, en los colegios, no dobleguen su fe, no declinen su relación con el Señor, no se avergüencen de Dios. Levanten su rostro en algo y digan, sí, soy hijo de Dios. Dios está conmigo, tengo a Dios. Y esto marca la diferencia, alabado sea el Señor. Entonces ya ni te invitan, ¿cierto? Porque saben que tú eres la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que eso era José, un hombre convencido de su relación con el Señor. Y así fue a lo largo de su vida. Entonces, primero, afirmar nuestra relación con el Señor. Como dijo Jesús cuando habló también de la tentación, y se lo dijo a Pedro en Mateo 26:41, cuando lo encontró durmiendo en un momento difícil que los llevó a orar en Getsemaní, y los encontró durmiendo, y vino y los despertó y les dijo, velad y orad. Ayúdenme a leerlo en voz alta. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por favor, léaselo a la persona que está a su lado. Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos buscar al Señor. Por eso necesitamos congregarnos y adorar al Señor. Por eso necesitamos leer la Biblia y construir una relación personal firme con el Señor. Por nosotros mismos no podemos, pero de la mano del Señor sí se puede, alabado sea Dios. Se lo dijo el Señor a Simón, que había dicho horas antes, yo estoy dispuesto a morir contigo, jamás renunciaría a mi fe, jamás te negaría. Pero al ratico después de esto, lo negó 3 veces, y esto le costó lágrimas, pero le ayudó. Después ya dio su vida por el Señor, alabado sea Dios. Primer punto, necesitamos afirmarnos en nuestra relación con Dios si queremos realmente vencer todo tipo de tentación. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13. Número 2, debemos afirmarnos en las convicciones, es decir, conocer nuestra posición en Cristo. No solamente desarrollar nuestra relación con Dios por medio de Cristo, sino conocer lo que Dios nos ha concedido realmente. La herencia, todas las bendiciones espirituales y materiales y lo que Dios nos ha dado, estar seguro de esa posición que tenemos en Dios.
Y para hablar de eso, primero menciono a José, que sabía muy bien dónde estaba parado. Cuando esta mujer lo invita al pecado, dice el versículo 8, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, volvamos a leer, ¿qué fue lo que le dijo? He aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. O sea, era tan grande la bendición que Dios le había dado, la posición que Dios le había colocado en esa casa de Potifar y su testimonio de vida personal, que le estaba seguro de lo que Dios le había dado. Dice, ¿cómo voy a echar por tierra todo esto que Dios me ha dado, me ha concedido en esta casa? No hay otro mayor que yo en esta casa. Creo que muchas personas sucumben ante el pecado porque no están convencidos de la posición que tienen ahora como hijos de Dios en Cristo y de lo que significa eso tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. El ser hijo de Dios es una alta posición. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se nos da el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Somos adoptados hijos suyos. Entonces sabemos a qué padre pertenecemos, a qué familia pertenecemos. Y como diría alguna persona de una familia respetable, influyente, no, es que yo llevo el apellido tal, es que yo soy de tal familia, yo no puedo rebajarme a comportarme de determinadas cosas. Algunos pudieran ver eso en sus familias, ¿cierto? Soy de una familia digna. Aunque no todos lleven el apellido Gutiérrez, de alguna manera ustedes pueden pensar, ¿cierto?, que su familia es honorable. Dicen, no, aquí no se vive así, con bajezas. La posición, la dignidad, ¿cierto? En cambio, el que no sabe o no le importa, menosprecia su propia vida o no está limpio. Por ejemplo, una persona que se viste para ir a un matrimonio, como nos vamos a vestir en 8 días, y bien elegante para ir al matrimonio, y ojalá de blanco, como lo hacen a veces en la costa, de blanco. Y si se le va el carro, él no se va a meter con su vestido blanco debajo del carro, ¿cierto? O sea, va a poner a cambiar la llanta, prefiere dejar el carro tirado, porque es que me he vestido de gala, y ¿cómo me voy a ensuciar? Reconoce que hay un revestimiento. En cambio viene el mecánico con sus manos engrasadas, con su overol lleno de grasa y con sus botas y hasta el cabello untado de grasa. ¿Y qué hace él? Él no tiene problema en tirarse abajo el carro porque pues está sucio, ya, ¿qué importa? Bien dice la palabra de la santidad, vístanse, o más bien están vestidos del Señor, de pureza, han sido lavados, perdonados. Estamos casi a puertas de la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Cómo me voy a enmugrar en el lodo del pecado? Pero el que está sucio ya no le importa, ¿ya? Entonces es reconocer lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido el Señor? Nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha declarado hijos de Dios, nos dice que estamos cerca de su venida, prontos a ir a las bodas del Cordero, nos está perfeccionando y limpiando y purificando para ese momento especial, y nos ha concedido una herencia incontaminada, inmarcesible, gloriosa en los cielos, y nos ha puesto para hacer bendición a otros y para hacer luz a otras personas que están en tinieblas. Somos instrumentos de su poder, somos de la realeza divina. Nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando uno está seguro de la posición que Dios le ha dado, uno dice, ¿para qué? Como dice el himno antiguo, ¿para qué pecar
si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Y otras cosas dice más el himno. ¿Para qué? No vale la pena. Pero es que esto es lo sabroso, dice el mundo. ¿Qué sabroso va a ser? Usted parece una chimenea con eso. Pero es que esto es lo sabroso. ¿Qué sabroso? Está destruyendo su vida. Venga, disfrute la vida. ¿Qué va a disfrutar? Se gana un SIDA por ahí, una enfermedad rara. Eso no es vida. La vida es la que Dios da. Entonces, cuando uno conoce lo que Dios le ha concedido, valora su matrimonio, su hogar, sus hijos, sus hermanos de la iglesia, la posición que Dios le ha dado, uno diría, ¿para qué? ¿Para qué echar por la borda tantas cosas que Dios nos ha dado y convertirnos en motivo de vergüenza y de afrenta? Estamos llamados a mejores cosas. ¿Cuántos dicen amén? José sabía: Dios me ha bendecido, aquí yo soy el mayor de esta casa, todo lo han puesto en mis manos, Dios me está bendiciendo, me está prosperando, yo estoy bien aquí. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a tirar todo por un momento de placer? Pero algo que conocía también José era sus límites. Se lo dice a la señora, le dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Tú eres aquí la fruta prohibida. No te puedo ni mirar, ni tocar. Tú eres la esposa de mi amo. ¿Cómo voy yo a traspasar ese límite? ¿Qué problema tenemos con el mundo? Que el mundo no tiene límites. Y los cristianos, ahora sí entendemos en Dios que hay límites. Y que esos límites no los coloca el pastor, como algunos creen. No es que el pastor te prohíbe, no. Ni la religión, ni la iglesia. Son las líneas, los lineamientos de Dios, de la palabra de Dios, de la ley, de la libertad. El mundo cree que es más libre saliéndose de los carriles de Dios, del mandamiento de Dios. Pero le digo, ¿cómo es más libre un tren? ¿Saliéndose del carril o sobre los rieles? Ahí experimenta mayor libertad y propósito. Así pasa, sobre los rieles de Dios, sobre las leyes de Dios, se experimenta la mejor libertad, la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué experimenta el que se descarrila de los mandamientos de Dios? Esclavitud, desventura, muerte, falta de propósito. Acaba con su vida. Y ese es el engaño del enemigo, que tiene a muchos diciendo: pero es sabroso, disfruta del mundo. Pero Dios nos llama a cosas mejores. José conocía los límites. ¿Conoces los tuyos? ¿Cuáles son los límites? Y estamos dispuestos a mantenernos dentro de esos límites para la gloria de Dios. José podía discernir claramente entre lo bueno y lo malo. En el versículo 9 él dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si yo hago eso, pecaría contra Dios. Este asunto del pecado y de definir pecado, el mundo ha querido también borrarlo. Eso del pecado no existe. Eso lo inventan la gente. El bien o el mal lo defines tú mismo. Si a ti te parece bien, hazlo. Y así vive el mundo, sin ley. Pero nosotros, por la palabra de Dios, entendemos que Dios es quien determina el bien y el mal. Y hay una confusión en el mundo sobre esto. Bien dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Le pido que lo leamos juntos. Isaías 5:20 dice el Señor: ay, digan conmigo, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo malo, y a lo bueno, malo. Otra vez: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Eso lo estamos viviendo hoy más que nunca, ¿sí o no?
El mundo dice, no, eso no tiene ningún problema. Pero nosotros debemos, como José, tener discernimiento claro entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, y no jugar con el pecado. Porque además Dios nos ama y Dios nos quiere para Él y quiere bendecirnos, quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nos pone límites y nos enseña lo que es bueno, es para nuestra propia bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablo de esto siempre recuerdo a aquel hermano que estaba en el ejército yo todavía, o sea, hace años, joven yo. Y una solita vez me tocó ir a lo que llaman hacer batidas o requisas. Y nos llevaron a un bar, a un prostíbulo. Yo nunca había entrado a un prostíbulo y nunca volví a entrar. Claro, ¿no? Única vez en mi vida me metí por allá. El asunto era la 1 de la mañana, entramos y mandaron prender las luces, apagar la música, hombres a un lado, mujeres al otro, y a mí me tocaba requisar los hombres. Y cuando llego a la primera persona que voy a requisar, se me hace conocido. Un hermano de la iglesia, de los líderes. Le digo, ¿usted qué hace por aquí, hermano? No, Wilmer, por aquí, tomándome unas gaseosas. Digo, no, gaseosa venden más arriba. Y hay cristianos que juegan con eso porque no entienden, ¿sí me entienden? El Dios que tienen y lo que Dios les ha concedido, y no disciernen. Entonces tratan de esconderse quizá de la familia, del pastor, de la iglesia, de otros, pero no saben que Dios está en todas partes. Después yo hablaba con él días después y le decía, ¿sabes? Es la misericordia de Dios la que permitió que yo llegara a requisarte allá en ese lugar. O sea, es Dios metiendo su mano hasta allá, lo más profundo de la escoria, para sacarte a ti de allá. Hola, Dios es muy bueno, ¿cierto? Porque ¿a quién más va a mandar allá para sacarlo de ese lodo? Dije, así que siéntete no avergonzado, sino bendecido, porque yo te he encontrado allá. Pero arregla tu camino, busca al Señor. ¿Cómo vencer las tentaciones? Entonces, número 1, afirmar mi relación con Dios. Y número 2, afirmar mis convicciones en el Señor. Estudiar la palabra y apropiarme de la fe y de las promesas y de todo lo que soy en Dios. Pero número 3, medir las consecuencias de los actos antes de rendirnos a la tentación. Con la ayuda de Dios uno puede imaginarse todo lo que se desataría si yo hiciera tal o cual cosa. Una persona, por ejemplo, cuando opta por el suicidio, no se imagina o no se detiene a pensar la gravedad y la afectación que esto trae sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre sus hijos o sobre su esposa. Conocí una situación hace un tiempo atrás en Barranquilla, precisamente, de un hombre que decidió suicidarse y se ahorcó. Y este bendito se colgó en el cielo raso, que era alto. O sea, entre el cielo raso y el techo había una distancia bastante. Le puso una escalera, se subió por ahí no sé cómo, se puso allá. Y el asunto es que abajo nadie se enteró porque todo quedó cerrado. Y lo estaban dando por desaparecido hasta que por el olor lo encontraron. El impacto para su esposa, para sus niños de 10, 11 años, 2 niños, que lo vieron en esas circunstancias. Terrible. Entonces no se mide el alcance, ¿cierto? La consecuencia. Además, el infierno, que también está escrito en la palabra, ¿cierto? Existe el infierno. Yo creo que existe. Si el infierno no existe y la condenación no existe, Cristo murió para librarnos de una causa que no existe. Eso sería ridículo, terrible. En vano la muerte de Cristo. Pero tan es así que hay una condenación eterna en el infierno, que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para librarnos de esa condenación por creer en Él. Alabado sea el Señor. Entonces hay que pensar, me voy a ir al infierno por esta situación. Además,
cuando se habla en la Biblia, por ejemplo, con el pecado al cual era invitado José, en Proverbios, en el capítulo 6:33 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Vendrán muchas lágrimas. ¿Cuánto remordimiento hay en muchas personas en la cárcel por no medir sus actos? En un momento de ira mataron a otra persona, golpearon a otro, hicieron esto o aquello, y después cuando despertaron a la realidad, ya se van a lamentar, pero ya el daño está hecho. José podía decir: ¿cómo haría yo este grande mal? Repitámoslo, es palabra de Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Ahora, ¿cómo lo veía la mujer de Potifar? ¿Como un grande mal? No, como un momento de placer, como algo sabroso, como el mundo ve al pecado, toda clase de pecado, en el engaño del enemigo. Pero nosotros, bendito sea el nombre del Señor, con la sabiduría que Dios da, podemos mirar más allá. Y cuando uno mira más allá y se imagina la vergüenza, la afrenta, el dolor, las lágrimas, el lastre, las consecuencias del pecado, mira, le corre a uno frío de la cabeza a los pies y se queda quieto. Dice: no, que Dios me guarde. ¿Aló? Para José era claro: ¿cómo haría yo este grande mal? La paga del pecado es muerte. En Isaías, en Proverbios 11:21 dice la escritura: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Bendito sea el nombre del Señor. No, yo hago y no me pasa nada. Escrito está: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, en el pecado de la carne segará corrupción. Los malos hombres y los engañadores, dice la palabra, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero los que seguimos al Señor y buscamos vivir en santidad para Él y agradarlo a Él, dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y se va aclarando hasta que el día es perfecto. En cambio, la senda de los impíos es como el atardecer, se les va oscureciendo y cada vez hay más tinieblas. ¿Cómo será tu vida entonces? Si decides por el Señor y caminar con el Señor y te determinas a vivir para Él, Dios te dará la gracia de poder pararte firme ante cualquier tentación. Yo no sé qué tipo de tentación, de situación últimamente te esté agobiando, pero la Escritura dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y renunciares a eso y te determinas por Dios, entonces resplandecerá la luz como el mediodía sobre ti. Serás fuerte y nada temerás, y levantarás tu cabeza, dice. No tendrás vergüenza ni tendrás temor, y dormirás seguro, y la mano de Dios estará sobre ti para bien, como estuvo con José en la casa de Potifar y en la casa de Faraón y en la casa de su papá y donde quiera que iba. Era la bendición de Dios con él, porque él andaba con Dios. Oremos al Señor un momento. Que el Espíritu de Dios interiorice esta palabra en las circunstancias de vida de cada uno. Joven, determínate para el Señor. Señorita, determínate para el Señor. En tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Camina con Dios. Las mejores cosas están con Él. Varón que estás escuchando esta palabra, determínate para Dios. Hay esperanza. Todavía el Señor te está hablando hoy porque hay esperanza. El Espíritu de Dios trae esta palabra para ti hoy porque hay esperanza. Si alguna persona aquí o allá a través del canal de YouTube está pensando en quitarse la vida,
mira, estás escuchando esta palabra porque hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Dios te dice hoy, hay esperanza. Hay un Dios vivo y poderoso que puede perdonarte, que puede levantarte, que puede darte un futuro y una esperanza. Solo si clamas a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Órale a Dios en esta mañana. Iglesia, oremos al Señor. Clámale a Dios. Pídele al Señor por ti mismo, por ti misma. Órale a Dios por tus hijos, por tu familia. Y dile al Señor, por favor, líbranos del pecado y sus consecuencias. Ayúdanos a vivir una vida santa, agradable para ti, Señor. Perfecciónanos en la santidad, Señor. Te necesitamos tanto. Somos tan débiles, somos tan frágiles. Oh Señor, a veces tan ciegos que no entendemos. Pero danos sabiduría, Señor. Dile al Señor esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mí. Gracias, Señor. Dile al Señor, yo quiero que tú estés conmigo como estuviste con José. Yo quiero tener una relación personal contigo, profunda, de conocerte, de hablarte, de que tú me hables, de que tú me guíes. Yo quiero estar determinado por ti. Ayúdame, Señor. Dile al Señor, te entrego mi vida. Pongo mi vida en tus manos en esta mañana, Señor. Porque yo quiero también, Señor, ser un hombre bendecido. Dile al Señor, una mujer bendecida, como fue bendecido José, que donde quiera que iba y estaba, en circunstancia que estuviera, tu mano estaba con él para bien. Tú lo levantabas, lo prosperabas, le hablabas, lo guardabas, y él también se guardó para ti. Dile, Señor, yo quiero una vida así, que te honre, que te glorifique, que otros a través de los años estén hablando también y yo sea un referente para ellos de fidelidad y de santidad para ti, Señor. Si eres padre de familia, dile al Señor, yo quiero ser un referente para mis hijos. Líbrame de la tentación. Líbrame, Señor, guárdame con una vida íntegra, santa, limpia. No una apariencia de piedad, sino una vida consagrada a ti, Dios. Que mis hijos me puedan ver siempre como un ejemplo a seguir. Y yo pueda modelarle a ellos la manera como deben vivir sus vidas, Señor. Límpiame, Señor, límpiame de todo pecado, santifica mi vida, ayúdame en mis tentaciones, Señor, para no ceder al pecado, pues solo trae desventura y solo trae indignidad y afrenta. Como hombre, conságrate al Señor hoy. Tu vida, tus pensamientos, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, tu dinero, todo lo que haces, las personas con las que tratas, los lugares que visitas. Dile, Señor, en todo yo quiero honrarte y glorificarte a ti, Señor. Enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, desvanece la fuerza de las tentaciones. Si hay alguna persona que está siendo atraída por el pecado, seducida, engañada por el enemigo, hoy que abra sus ojos, hoy que el temor tuyo venga sobre él y entienda, Señor, el peligro en que está. Oh Señor, que pueda advertir ese peligro y tener temor de Dios y reverencia a tu nombre, Señor, para apartarse del mal y para glorificarte a ti. Oro por los muchachos jóvenes, muchos que son arrastrados por el mal en sus universidades, sus colegios, Señor, viendo el comportamiento de otros y son envueltos en la misma manera de hablar y de pensar. Hoy te pido, líbralos del mal. Ayúdalos a ser firmes y fuertes en la fe, en las convicciones, en la relación contigo, de tal manera
que se paren firmes ante toda tentación del pecado y como cristianos para dar testimonio de tu verdad y ser ejemplares, ser realmente la diferencia para bendición de esta sociedad. Fortalece la fe de nuestros muchachos, Señor, y ayúdalos. Líbralos del engaño, de la mentira, de la rebeldía. Líbralos de la depresión, de la ansiedad. Líbralos, Señor, y que desarrollen una relación poderosa contigo. Se conviertan en muchachos llenos del Espíritu Santo, de vida de oración, que caminan contigo, que dependen de ti. Y que cuando son invitados al mal digan como José: ¿cómo se le ocurre que yo haría semejante mal? Oh Señor, levanta una generación que te honre y te glorifique a ti, Señor. Guarda nuestros niños, guarda nuestras familias, guarda nuestros matrimonios, guárdanos como iglesia y úsanos para hacer bendición para esta ciudad y para este país, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendigo, te alabo, te glorifico, Señor. Dile al Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder, Señor. Lléname más de ti, Señor. Dame una vida abundante en ti, Señor. Dame a beber del agua de la vida que sacia mi sed y que es la que realmente trae plenitud a mi vida, Señor. Aquí estoy, dile al Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Oh Dios, te adoramos, Señor.